Bueno, no sé si se grabó o no se grabó. Tuve que cortar. Nunca me había pasado esto. Al final veré cómo quedó el video. Bueno, entonces, conflictos de liquidez. Si yo digo conflictos de liquidez, tal vez lo primero en lo que pensaste fue dinero. Entonces, biológicamente hablando, los riñones son los que sostienen la gestión o la administración de los líquidos en el cuerpo y la filtración también, ¿no? Eh, Van filtrando de todo lo que ya no se requiere en la sangre. Estoy un poco nerviosa porque mi reto es explicar esto de la manera más sencilla, con términos simples, y estoy nerviosa. Espero lograrlo. Bueno. Y también voy contratiempo, tengo que hacer algo después y voy contratiempo. Ya tuve una interrupción, entonces, bueno, a veces así pasan las cosas. Ok, entonces les quiero mostrar una imagen. Eh, Aquí está. Fíjense, aquí tenemos un riñón. Tengo que ampliar un poquito más para que la vean. Se pixelea, pero aquí lo vemos. Bueno, fíjense, aquí tenemos una figura de un riñón, pero la tenemos en tres colores diferentes: rojo, amarillo y naranja. ¿Por qué? Porque desde las 5 leyes biológicas sabemos que estos tres tejidos vienen de diferentes capas embrionarias. Entonces la función también es diferente, la forma de funcionar. En este caso, bueno, aquí está marcando la corteza adrenal, porque aquí tenemos la glándula suprarrenal. Vean, es como un triangulito, una pirámide que va arriba del riñón. La corteza de la glándula suprarrenal y en este caso esta área que es la parénquima renal, ambos son de color naranja. Su procedencia de este tejido es aquí no se alcanza a ver, es del mesodermo nuevo, del mesodermo nuevo. Entonces, los conflictos del mesodermo nuevo o de la sustancia blanca tiene que ver con no puedo, no soy capaz, no soy suficiente. Y cuando digo no soy suficiente, tiene que ver para todas las cosas de la vida. No soy suficiente y le pones el adjetivo que tú quieras. No soy lo suficientemente alto, bajo, delgado, no soy lo suficientemente inteligente, bonita, todo, todo, ¿no? Y entonces viene una desvalorización porque no soy lo suficiente, porque no soy capaz. Entonces, todos estos tejidos, su desarrollo es para capacitarnos en la vida. Si yo hablo de la evolución de la vida sobre la Tierra, sería como esta tercera, es que iba a decir capa, pero no es capa, este tercer desarrollo evolutivo. Eh, el primero fue, pues, vivir, ¿no? Después fue generar límites, que pueden ser hasta límites duros como la concha de una tortuga. El cangrejo generó límite. Y la tercera tiene que ver con las funciones de la vida, las extremidades, la velocidad. Y ahí es cuando empezamos también a compararnos. Todos los conflictos de estos tejidos vienen más por comparación, porque no soy lo suficientemente inteligente, pero ¿comparado con qué? ¿O comparado con quién? Entonces, así es como nos vamos aumentando el conflicto y depende la persona, va a desarrollarse o no, va a ser mejor, se va a capacitar, va a aumentar la capacidad y lograr entrar en un estado de suficiencia. Suficiencia. De insuficiente, no soy lo suficiente, no soy capaz, a soy suficiente. Estoy satisfecha.
O sea, cuando una persona se siente satisfecha, no tiene hambre, no tiene sed, nos calmamos, ¿no? La verdad es que en la mayoría de las terapias y la mayoría de la gente quiere llegar a este estado de suficiencia, la mayoría. Hay otras personas que sí están mucho más claras, por ejemplo, una persona ambiciosa está más clara de que siempre quiere más y a veces eso es calificado como insaciable o sea, como mal calificado, ¿no? Le ponen una mala calificación. Yo a veces pienso que estar claro de mi ambición es importante, porque todos tenemos una ambición o un deseo, que es lo que les decía, es la zanahoria y es la que nos impulsa y nos mueve. Entonces, entender cuál es mi zanahoria o mi impulso o mi deseo es súper importante. Y comprender el nivel de ambición o deseo o lo que voy a hacer para lograr algo es importante. O, por el contrario, si no tengo deseo, si no, o tengo deseo pero siento que no puedo, entonces fíjense, cuando siento que no puedo, viene la desvalorización. Desvalorización. Baja autoestima y es como, se baja la pila. Hay gente que quiere que la valorización, el valor, la motivación venga de afuera, pero no es tan real. O puede venir, pero es este inconveniente de que el otro me tiene que motivar, me tiene que empujar a mi zanahoria. ¿Y cuándo saldría de mí? Entonces, les estoy dando este backup para entrar en el tema. Eh, es importante que cuando somos niños o cuando tenemos niños, pues los llevemos a su propia motivación, no a la motivación de lo que creemos que es la vida en una generalización. Una vez conocí a un señor maya, y digo porque él venía de una comunidad maya, se llama Acta. Me acuerdo que andaba por todo México y contaba que ellos la pirámide en su comunidad maya, la pirámide la veían como un desarrollo del individuo y que en el primer piso estaba toda la gente, toda la gente. Y ese primer nivel era para aprender a respetar a las personas, a los animales, a las plantas, a todo lo que existía. Y mientras un individuo no respetara todo lo que existía, no podía pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel tenía matemáticas y todo lo demás, lo académico. Y ya después iban subiendo a otros niveles hasta llegar a la cima en donde una persona se volvía el rey o el director de su propia vida. Pero la base de esta estructura era el respeto a todo lo demás. Si no, no importa la edad que tuvieran, de hecho la comunidad tenía como la obligación y la responsabilidad de ayudar a esas personas a comprender el respeto, a enseñarles a estar muy de la mano, toda la población ahí. Y luego ya iban escalando poco a poco. Pero mientras no se aprendiera el respeto al otro, no iban a avanzar. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque nosotros vivimos en una sociedad al revés, en donde compite por todo, tienes que ser el mejor, esfuérzate mucho, cosas así. Yo creo que eso está dejando de ser como un valor muy personal y tenemos que empezar a enfocarnos en la comunidad. Eh, ya tuvimos estos terremotos en Turquía y Siria y efectivamente la comunidad ya está colaborando. Parece que vamos a tener estos desastres naturales como para, vamos a apoyarnos, ¿no? No fue lo mismo con la guerra. Es interesante ver que la guerra entre Rusia y Ucrania no ha movido tanto más que a los gobiernos que mandan tanques y que mandan cosas así, pero no tanto a la gente. Y en este caso, con lo que pasa con los terremotos que han sido muy fuertes, muy intensos, ahí sí todos como que se nos toca algo muy personal y vamos a apoyar. Entonces, si yo
le empiezo a enseñar al niño de pequeño cuál es su motivación, no la mía. La mayoría de los papás ponemos nuestras proyecciones, nuestros anhelos y nuestras frustraciones. Bueno, no solo los papás, sino el sistema familiar va poniendo sobre la siguiente generación lo que no se logró atrás. Entonces, ir aprendiendo de la suficiencia es importante. Lo que puedo al día de hoy, lo que puedo al día de hoy. Hay gente que no descansa. Eh, la constelación del mesodermo nuevo, de estos tejidos color naranja, le voy a llamar, se llama megalomanía. Y la megalomanía tiene que ver con hago demasiado esfuerzo, hago esfuerzo de más para conseguir un lugar. Entonces, los deportistas generalmente tienen esta constelación cerebral. No está bien y no está mal. Solamente estoy explicando procesos de los humanos y conductas. Y generalmente voy a decir no está bien y no está mal y hacer estas aclaraciones, porque yo voy hablando y ustedes pueden empezar a entrar en estrés o pueden creer que están mal. No, aquí nadie está mal y nadie está bien. Aquí cada quien lo hace en suficiencia como ha podido. De hecho, de eso se trata. Estos programas son para bajar el estrés, no para aumentarlo. Y para bajar el estrés, pues tendríamos que entender qué estamos haciendo, ¿no? Y esa es mi función, como ir a algo más profundo que es la biología, un funcionamiento natural y una comprensión biológica que no tiene nada que ver con la moral, ¿ok? Entonces, un deportista quiere ganar un lugar, pero generalmente quiere ganar el primer lugar, ya de perdiz, segundo o tercero, pero quiere ganar el primer lugar y subirse al podio y tener un lugar y no sé, una medalla o un trofeo que le recuerde que ya tiene un lugar, porque de pequeño seguramente tuvo la sensación de no tener un lugar. Entonces hay mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, lograr algo. Pero generalmente no es suficiente, entonces otra vez mucho esfuerzo y ya logré otra meta. Y mucho esfuerzo, y para mucha gente esto se vuelve normal, un sobreesfuerzo, un sobreesfuerzo. No es igual esfuerzo que sobreesfuerzo. No es igual hacer una rutina normal de ejercicio me meto de lleno porque tengo que ganar un lugar. No es igual. Hago deporte porque me mantengo, porque me gusta, porque lo disfruto. Tengo que ganar un lugar. Si no, siento que me muero. Y es una sutileza del inconsciente, de tu percepción del filtro. Filtro, el riñón es el filtro. Entonces, tenemos aquí 3 tejidos en el riñón, uno que es naranja, uno que es amarillo y uno que es rojo. Entonces, no vamos a hablar del rojo ni del amarillo. También tiene que ver con la gestión de la liquidez en nuestro cuerpo. Todo ayuda a la gestión de los líquidos. Y de lo que yo quiero hablar hoy es de esta parte naranja que se llama parénquima renal y también es el parénquima glomerular. Porque cuando decimos parénquima es como todo el cuerpo, toda esta parte. Y no, vamos a hablar de la parte glomerular, donde están los capilares, donde se hace la filtración. De hecho, aquí también se hace la filtración, pero aquí tomaron todos los túbulos colectores del riñón. Pero en estas son como, ¿cómo se les llama? Ay, estoy como muy distraída hoy. Pirámides, tienen su nombre, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y dentro de estas pirámides están los túbulos colectores, que es todo un funcionamiento muy importante. Cuando están afectados los túbulos colectores, se cierran y es cuando ya no liberamos todo el líquido y las personas suben mucho de peso. Mucho o poquito, ¿eh? Yo lo he tenido, siempre he sido delgada y tengo temporadas en donde noto que tengo activos los túbulos colectores. Pero para las personas que suben mucho el peso, esta es una de las razones para subir de peso. Conservar el líquido y no sale, y no sale, y no sale. Entonces, es un peso hídrico, es un peso hídrico.
pues me inflo, ¿no? Es un tema muy arcaico. Y hoy lo que vamos a ver es otro tipo de gestión de los líquidos, de la liquidez, que tiene que ver ya con este parénquima. Entonces, el conflicto es un shock estresante en donde hay líquidos involucrados. Generalmente es agua, pero también pueden ser líquidos como aceite, leche, no sé, cualquier otro tipo de líquidos, una situación de inundación, una situación de ahogarse, por ejemplo, en una alberca, en el mar, en el río. Entonces ahí está el shock estresante con líquidos, no con sangre. En este caso, la sangre no se considera un líquido porque ese sería un conflicto del vaso. Ese es un conflicto aparte. Entonces aquí el shock por el estrés por líquidos tiene que ver con agua, puede ser algo que te inyectan, ¿no? Algo que entra en tu cuerpo líquidamente, los tehuacanazos, ¿no? Que le hacen a la gente, todo esto es un conflicto estresante por líquidos. Y un conflicto simbólico sería la liquidez económica. Cuando una persona dice, es que me llega, pero se me va de las manos, no sé ni cómo, pues se me va. Es como si yo te pongo agua en las manos, se te va y no la puedes sostener. Ahí ya entramos en conflicto simbólico con el dinero, porque la mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, la mayoría, al dinero lo vemos como una asociación de la vida. Entonces, se me va el dinero, se me va la vida. Hay otros tejidos como la boca, tejidos dentro de la boca, que es el bocado, atrapar el bocado. Si no hay dinero, no hay alimento. O sea, el dinero tiene muchas asociaciones que nosotros los humanos le damos, muchas asociaciones que le damos al dinero. En este caso sería la liquidez económica, ¿no? Entonces, fíjense, hay personas que dicen, es que tengo el agua hasta el cuello, ya me llegó el agua hasta el cuello, o sea, me estoy ahogando. Me estoy ahogando con las deudas, con las tarjetas de crédito, con las facturas que me llegan, con lo que tengo que pagar, con... No sé gestionar mi liquidez económica. Entonces ahí ya empezamos a entrar en conflicto, en este caso del parénquima renal. Cuando estamos en conflicto, ¿qué sucede? Que esta parte naranjita, empieza a necrosarse. El tejido se empieza a morir. Hay dos formas para que las células mueran: apoptosis, que es una muerte natural, y la necrosis, es como vamos a destruir este tejido. Ujú. Entonces aquí sería por necrosis. Entras en conflicto, fase activa del conflicto, y empezamos a necrosar. Entonces empiezan a morir partes de aquí, ¿no? Empiezan a morir, empiezan a morir, empiezan a morir. ¿Qué sucede? Que no tengo ya la capacidad, no soy capaz, no soy suficiente de filtrar. O sea, el organismo ya sabe que no estoy siendo lo suficientemente capaz de hacer un proceso biológico. En este caso podría ser el dinero. Eh, Cuando yo tomé esta clase, les contaba a mis compañeras que yo tuve un periodo en donde teníamos goteras en la casa y duró mucho tiempo, años. Las goteras duraron años. Entonces la forma que yo tenía de resolver era poner botecitos, bote, otro bote, otro bote, otro bote, así como iba la gotera. Y de verdad yo me sentía incapaz de resolver ese conflicto. Insuficiente. Insuficiente, sin capacidad, no podía resolver un conflicto de goteras en mi casa. Y así pasaron los años, de verdad pasaron años. Y llegaba la temporada de lluvias y llegaban las cubetas, se iba la temporada de lluvias, se iban las cubetas, ¿ya? Y la angustia, ¿verdad? A todo lo que daba. Entonces se me hizo un riel, así le llamamos. Los rieles o las alergias son muy parecidos. Es como una lectura del medio ambiente que hizo mi inconsciente acerca de un peligro y cómo sostenerlo.
¿no? Entonces pasa el tiempo y cuando empezaron las goteras yo no trabajaba y no tenía forma de resolverlo. Y el que era mi esposo en aquel entonces, bueno, no me acuerdo, pero creo que también se quedó sin trabajo. No me acuerdo porque pasó mucho el tiempo. Y tampoco era tan importante para él o estaba igual que yo en que no resolvíamos, puedo decir incluso deprimidos. Entonces llega un momento en que yo ya estoy trabajando y digo, bueno, ya voy a arreglar esto, estoy harta, estoy cansada de esta situación. Y yo quería que él me ayudara con el 50%, ya estábamos divorciados, seguíamos viviendo en la misma propiedad, seguimos viviendo en la misma propiedad, pero yo quería que él cooperara con el 50%. Y para él había otras prioridades. Y a veces así pasa, otras prioridades. Entonces volvió a pasar otra temporada de lluvias y pasó lo que pasa siempre, lo que pasaba en aquel entonces. Entonces llegó un momento en que yo entendí, comprendí que si yo quería hacer algo tenía que hacerlo yo. Entonces decidí no decirle, no cobrarle, no nada, y hacer las cosas por mi cuenta y resolver algo que yo quería resolver. Y así lo hice. Y se terminó el problema de las goteras, ¿ok? Pero le estoy hablando de años de estar en miedo, de estar en estrés, de estar en conflicto y de no saber cómo resolver algo. Yo de ser una persona muda, pasé a estar aquí hablando en público. Esta es mi verdadera naturaleza, hablar. Yo vengo a compartir, a expresarme. Pero por mucho de mi historia de vida me quedé callada mucho tiempo, muchísimo. Esa es otra forma en que yo pude sostener la vida. Si me hago el muerto, si me quedo callada, tengo más oportunidades de vivir. Entonces, la forma en que resuelve tu inconsciente es lo importante, es darme cuenta. ¿Y yo cómo resuelvo este conflicto? ¿Lo está haciendo mi inconsciente y se está sosteniendo en un tejido o ya estoy actuando? Ahí están las diferencias, ¿no? Y cuando no puedo actuar, no puedo actuar. Hay que ir a mirar qué me está deteniendo, porque si actúo, podría ser peor. O mi inconsciente está teniendo una lectura. Si actúas, es más peligroso. A veces actuar es más peligroso desde tu inconsciente. Si soy una niña chiquitita y me enfrento a mi mamá o mi papá, puede ser más peligroso que quedarme callada. Yo ahí aprendí a quedarme callada, ¿no? Para no enfrentarme con mi mamá. Entonces, si lo llevo a este tema, aprendí a resolver un conflicto de liquidez. Primero porque yo empecé a trabajar y con el tiempo aprendí a sostenerme. Y después de sostener mi persona, bueno, fue al revés. Generalmente yo no sostenía mi persona, o sea, mi persona era como anulada. Y yo sostenía cosas de la casa o cosas de los hijos, cosas así. Perdón, y me quedaba yo al final de la lista. Después tuve que aprender a mirar mis necesidades personales. Y es todo un proceso, ¿no? Y cuando somos papás a veces hacemos esto. Nos vamos a la casa, al hogar, a los hijos y nos dejamos en último plano y ya después vemos qué hacemos con nosotros. Y es natural, ¿no? Es natural ver por los hijos. Entonces, así desarrollé yo un conflicto de las goteras. Em, este es un ejemplo. Les, les voy a, les voy a leer un poquito, ¿no? Los síntomas, porque al final van a quedar grabados aquí en este video. Entonces voy a leer los síntomas cuando estamos en fase activa, o sea, estamos en estrés por un conflicto donde hay líquidos involucrados. Tenemos esta pérdida celular que les decía, la necrosis, en una o varias zonas del parénquima. Entonces estamos perdiendo el tejido de filtración que tienen los riñones. Entonces, para que a pesar de esto no se reduzca la capacidad de filtración, lo que hace nuestro organismo, y esto es, híjole, súper importante, lo que hace nuestro organismo es aumentar la presión sanguínea.
Entonces, las personas que tienen este síntoma, hipertensión de compensación, lo que aumenta es la presión arterial para compensar que no hay filtración. Entonces, la mayoría de las veces cuando tenemos esta hipertensión arterial por compensación es porque ya estamos teniendo un conflicto de liquidez y nuestro riñón ya comenzó a necrosarse. O sea, automáticamente al mismo tiempo el riñón empieza a necrosarse y la presión arterial sube porque va a compensar la volemia, el volumen de líquidos en nuestro cuerpo. Esa es la volemia, el nivel o el volumen de líquidos en nuestro cuerpo. Entonces tiene que compensar. Si acá no podemos, el cuerpo dice, tengo que solucionar porque tiene que llegarle agua a todas las células, el cerebro necesita su liquidez, el corazón necesita su liquidez. Fíjense, ¿no? Voy a hacer una pequeña asociación. Estoy diciendo, el cerebro es como un organismo que pertenece a algo más grande o un elemento de un organismo más grande, que podría ser una familia, ¿saben? Entonces, el que tiene la responsabilidad sabe que todos los otros elementos necesitan la liquidez, la volemia. Es algo innato adentro de nosotros. Entonces vamos a hacer compensaciones y distribuciones. Así lo hacemos dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. Así lo hacemos. Entonces de aquí viene esta presión arterial por compensación. Por lo demás, la necrosis pasa desapercibida, no hay ningún otro síntoma. No hay ningún otro síntoma. Les quiero compartir esta imagen. ¿Por qué? Es la primera vez que presento una imagen. Cuando yo digo programa biológico, lo que quiero decir es que el riñón tiene un programa normal, funcionamiento normal, funciona normal, y tiene un programa especial. Todos los tejidos tienen programa normal y programa especial. ¿Cuándo se usa el programa especial? Cuando entramos en shock, cuando entramos en conflicto biológico, en una percepción biológica de peligro y de estrés. Ahí entra mi función en los programas biológicos. Cuando estás en función normal, pues no pasa nada, funciona normal. Y todos tenemos esta capacidad de que cada uno o sea, lo voy a repetir, tenemos una capacidad maravillosa. Todos nuestros tejidos tienen una función especial que nos va a ayudar a sostener la vida. Y a eso es a lo que generalmente se le llama enfermedad o síntoma. Entonces, esta gráfica lo que nos presenta, lo que nos muestra es cómo se lleva a cabo un programa especial. Entonces, acá aquí, subida, bajada, esto se llama normotonía. De día estoy activo, de noche descanso, de día estoy activo, de noche duermo para que mis tejidos se recuperen, se reparen, descansen. De día estoy activo, uso mi energía, de noche duermo. Cuando llegamos a este punto, DHS, Dick Hammershöck, por en nombre al hijo del Dr. Hammer, Dirk Hammershöck, así se llama, entrar en conflicto. Entonces entras en conflicto, miren, toda la masa conflictual acá arriba, no bajamos. Acá hay bajadas, subidas, bajadas, pero levecitas, normales. Acá hay un subidón tremendo. O sea, ¿qué pasa? Entras en estrés y todo el tiempo estás en estrés. Y por eso aquí la gente ya no duerme. Aquí es cuando empiezan a tener insomnio. Y en la noche te despiertas. ¿Por qué? Porque el inconsciente está resolviendo este conflicto. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer mañana? Y entonces, todo lo que tú eres está en disposición de resolver un conflicto. Entonces, esta fase que se ve aquí azulita, pues le llamamos fase activa. Es cuando estás en más estrés. Aquí estás en más estrés. Los tejidos del mesodermo nuevo, cuando entran en esta fase activa, generalmente baja la función o se necrosan. Por ejemplo, los huesos
entran en osteoporosis. Los músculos se hacen como liga aguada y así, las venas también. Entonces aquí lo que tenemos, vean, repito, pérdida celular, tenemos necrosis en una o varias zonas, pérdida de tejido de filtración de los riñones y que a pesar de esto, para que no se reduzca esta capacidad de filtración, aumenta la presión sanguínea. Luego aquí tenemos CL, se llama conflictólisis. Quiere decir que ya solucioné el conflicto. Y dice el doctor Hammer, hay dos cosas, solo hay dos formas. O acepto esto, acepto que está sucediendo esto y ya. Es como yo finalmente decir, tengo goteras y así voy a vivir eternamente. Hay gente que vive así y no le afecta, ¿eh? No le afecta nada, nada. ¿Lo aceptó? Sí, tengo goteras, no, ni me interesa repararlo, no, no pasa nada. Síguele poniendo cubetas y ya, hombre, total es una temporada. Hay gente a la que no le afecta tener una gotera, le afectan otras cosas. La diversidad y la biodiversidad es lo más importante. Entonces, nos van a afectar cosas diferentes. Las personas que no les afectan las goteras podrían tener otro conflicto de líquidos, ¿o no? Por eso es como, vamos al conflicto a conocerlo, a ver si yo lo tengo, pero sí es importante, lo acepto y ya me tranquilizo. O lo arreglo, lo cambio, me muevo. Para el doctor Hammer era así, o lo arreglas o lo aceptas y se acabó. Y sí, es verdad. Habemos otros que le estamos dando vueltas y lo estamos rumiando, y lo estamos masticando, y lo estamos masticando, como yo. Entré en resistencia por años, por años. Bueno, conflictólisis. ¿Cómo? ¿Lo acepto o lo arreglo? Yo lo arreglé. Entonces pasamos a la fase de solución. Serían estas dos. La primera se llama PCLA. Después aquí hay una curva que se llama epicrisis, sube. Y después PCLB. Aquí esta fase se llama de vagotonía. Acá es donde más tenemos sintomatologías. Acá son las itis, las inflamaciones, los dolores. La mayoría de las veces acá tenemos la mayor parte de la sintomatología. Entonces, fíjense, esto es bien bonito. Cuando tú tienes síntomas, generalmente son acá, pero tú ya resolviste el conflicto. Entonces vas a buscar ayuda con un médico y te va a dar una solución. Sí, tenga para su itis, para su gastritis, tenga esta medicina. Realmente tu cuerpo va a hacer la resolución del tema del tejido. Tomes o no tomes medicamentos. Algunos medicamentos ayudan para ciertas cosas, pero son muy pocos. Generalmente tu cuerpo es el que lo está haciendo. Es bueno que lo sepas, que tienes estas cualidades. Entonces, fíjense, para cada tejido, en este caso, nada más estamos viendo el parénquima glomerular, pero vimos que tenemos 3 tejidos. Bueno, tenemos que ver cuál es la percepción biológica, qué pasa en fase activa, qué pasa en PCLA, qué pasa en epicrisis, qué pasa en PCLB y cómo regresamos a normotonía. Todo esto hay que enterarnos tejido por tejido. Pero a lo mejor tú no quieres. Tú dices, no, yo solamente de lo que padezco. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué pasa en la resolución de la parénquima glomerular? De la necrosis que teníamos acá, del tejido, provocada por la pérdida celular, se forman uno o varios quistes. Se forman uno o varios quistes que se llenan de líquido. A estos quistes les llaman quistes renales. O nefropatía poliquística o displasia renal. ¿Ok? Así funcionan también los testículos y los ovarios. Generan quistes. Y siempre al principio son líquidos. Tienen que pasar más o menos 9 meses. Qué curioso, ¿verdad? La vida. 9 meses, una gestación, y entonces se endurecen, se van llenando como de tejido de los mismos capilares, es que tiene un nombre y no me acuerdo. Para no decir parénquima, los mismos, blastómeros, se llaman blastómeros, ahí está. Se van generando tejido
del mismo, igualito que se generó en el riñón, estas células empiezan a crecer. Primero se hace el quiste líquido, está lleno de líquido, igual que en los ovarios, en los testículos, y luego se va llenando de estas células que ya son como el parénquima. Se va endureciendo, pero tarda 9 meses en endurecer. Cuando ya está así, ya empieza a hacer las filtraciones. Es como si te naciera un pequeño riñón ahí, o varios chiquitos riñones. Esos son los quistes. En testículo, en ovario y en riñón es como te sale un pequeño ovario, un pequeño testículo que va a hacer la misma función que hacía el que se necrosó. La verdad es que somos maravillosos. Tener estas cualidades somos perfectos. Dice, con el paso del tiempo los quistes se llenan de manera progresiva con tejido funcional de los riñones. Y después viene la fase de cicatrización y regresamos a normotonía. Pero ¿qué pasa? Cuando en la medicina oficial se ven quistes, bueno, siempre se hablan de tumores, como el tumor en este caso de Wilms, o todas estas displasias renales o tumores renales o quistes renales, ¿no? Y esto es sinónimo de cáncer. Mi función aquí es dar más opciones, quitar el miedo, ampliar la visión, que te enteres de lo que está pasando, ¿no? Bueno, entonces ya vimos que después de estos 9 meses, bueno, se van generando estos tejidos como si fuera un riñón adicional, un nuevo riñón filtrar, para filtrar y gestionar los líquidos. Pero tuviste que haber resuelto tu conflicto de la gestión de los líquidos. Ok. ¿Qué condiciones asociadas tenemos? Aquí vienen abajo. Tumor renal, tumor de Wilms, nefroblastoma o quiste renal. Ay, aquí estaba la palabra. El nefroblasto. Ok. Les voy a leer algunas de las aclaraciones que tenemos aquí. Cuando el individuo vive un shock biológico de líquidos, se produciría una hipertensión arterial, como ya mencionamos. Si a esto se le añaden raíles, o sea, un rail es, por ejemplo, yo entro a una habitación y ahí sucede un peligro. Yo tengo un conflicto, un peligro. Entonces mi inconsciente, como ya tomó nota de temperatura, luz, todo lo que hay, tiene visión 360 grados, algo le va a decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hacía mucho frío. Entonces el frío lo va a tomar como un aspecto peligroso. Y cada vez que yo sienta peligro, con algo voy a reaccionar. Ya se me hizo como una alergia al frío, porque llega el frío, se me reactiva la alarma de peligro y yo ya estoy en tensión y en estrés. Eso es un raile, eso se le llama raile, algo que me activa otra vez. Por eso tenemos que tener bien claro qué es lo que a mí me activa mi conflicto de líquidos. Me estaba yo ahogando con agua en la playa, en la alberca, cuando fuimos al río, cuando me aventaron, tararán, o me estaba ahogando el otro día que tomé leche, hice una hiperreacción a la leche, o tengo conflictos de liquidez económica, o hubo un accidente en mi casa, se rompió la tubería, ¿no? Nos inundamos, o llovió tanto que la casa se inundó, el coche se inundó. Esos son los conflictos por estrés por líquidos. Más o menos. Hay más ejemplos. Dice, entonces, si a esto se le añaden raíles, entonces con el tiempo habrá una destrucción del órgano. De hecho, el fallo renal es en realidad un rail que activa sin cesar el conflicto de líquidos. O sea, entramos, esto se le llama recidivas. Repito el conflicto, repito. Llega la quincena, me la gasto en un fin de semana, repito conflicto, repito conflicto, repito conflicto. Yo cada año, temporada de lluvias, repito conflicto, repito conflicto. Se volvió a activar el conflicto. Entonces, ahí es cuando empiezas a tener la pérdida de tejido
y abundan estos restos necróticos, a veces hasta salen en la orina, ¿no? Dice, los problemas de falta de liquidez de fondos o problemas financieros son, en nuestra época, una de las principales causas de la hipertensión. Hipertensión. Entonces, el cerebro asocia el dinero con el agua, un líquido. Por analogía, como el agua se nos va rápidamente de las manos y por programación. Necesitamos agua para vivir y necesitamos dinero para vivir. Un conflicto de líquidos se define como un acontecimiento inesperado, que toma al individuo a contrapié y que implica cualquier líquido. Y para mí la gotera no era inesperado, ya era una repetición. La primera vez pudo haber sido inesperado, pero las siguientes ya eran por repetición, por recidiva. Y dice, este conflicto implica cualquier líquido, incluso puede presentarse en sus otros dos estados, gaseoso y sólido. El líquido es lo que generalmente encontramos. Sin embargo, bueno, podemos observarlo en sólido y en gaseoso. También puede ser conflictos de alcohol, cuando es la liquidez con el alcohol. Hay muchas variantes, por eso tengo que mencionar. Alcohol, aceite, se nos, se nos fugó el aceite, se nos fugó el gas, ¿no? Tenemos una fuga de gas, estamos perdiendo el gas, todo esto, ¿ok? Entonces, esta hipertensión compensatoria, o también se le llama hipertensión esencial, viene de esta pérdida del tejido de los riñones. Entonces, bueno. Voy a mostrar otra gráfica. Fíjense, no es fácil, no es fácil. Permítanme un segundo, porque se me va la onda, la verdad, para que les cuento cosas. Ok, aquí la tengo. Voy a ver. Pues estoy muy distraída, muy distraída, muy distraída. Ayer hicimos un ejercicio en el grupo, en la comunidad que tenemos. Fue un ejercicio muy intenso y estoy así como acomodando los patitos. Entonces, bueno, les decía que quise hacer esta emisión. Lo hice muy por encimita, ¿eh? Lo hice muy por encimita. Mm, mm, este año, este año tenemos un año integrador. Tiene que ver con el cuerpo, con la materia y con el dinero. Por eso también me animé a hacer este video, ¿no? Como estamos empezando el año, ya estamos en febrero, pero como ir dando una base de sostén para las dificultades que se puedan presentar en este año. Entonces, a veces tenemos ideales de lo que queremos, pero este año vamos a entrar en mucha realidad, mucha realidad. El mes de febrero va a tener muchas situaciones acuarianas, le llamamos, porque va a haber mucha novedad. Van a haber muchas novedades y vamos a ver mucha información. Eso es acuariano. Va a tener que ver con la libertad, con gestionar la independencia, con tener una idea y cómo consolidar esa idea. Porque una idea es muy fácil, pero bajarla a la realidad requiere un proceso. Entonces, febrero va a ser un mes en donde a lo mejor vas a estar bajando muchas ideas, anótenlas, pero cómo las llevo a la realidad sería lo importante. ¿Qué proceso voy a hacer? ¿Qué pasos? ¿Cómo me voy a volver capaz y suficiente para generar los pasos para completar la idea que yo quiero bajar? Marzo, Saturno, el orbital 6, con sus anillos, habla de los limitantes. Saturno habla de la realidad, el tiempo y la realidad. Cuando entra en Piscis, en marzo, lo que va a hacer es pinchar las burbujas.
así como un alfiler, ¡pac! ¡Ay, tenías un ideal! ¡Pum! ¡Ay, tenías una fantasía! ¡Pac! Esta es la realidad. Del ideal abstracto, acá arriba una idea, la fantasía, ¡pac! Esto es lo que realmente puedes hacer. Esto es lo que realmente vas a consolidar. Vamos a entrar en mucha realidad. Y a veces no nos gusta ver la realidad. A veces no nos gusta ver la realidad. Y esto es para todos los temas. Ahora, hablando de un tema de economía, eh, yo creo que vamos a tener ahora sí ya como las repercusiones tanto de la guerra como de las crisis que empezaron en 2020, ya se va a empezar a sentir. Y tal vez es para que comprendamos el tema de suficiencia, porque hemos aprendido, ahora que mi hija se fue a vivir a este otro país y que para ella o para las personas de allá es más importante el recurso humano, y que observo y aprendo que en América, todo América, el continente americano y el occidente, es más importante el recurso económico, no tanto la persona. La persona es desechable, pero todos queremos el recurso económico. Entonces podemos tener estos conflictos de liquidez porque no entramos en suficiencia, no sentimos suficiencia, tenemos hambre de cosas, de relaciones, de personas, de un montón de cosas. Entonces, una cosa es lo que yo deseo y lo que yo anhelo y otra cosa es la realidad. Entonces, olvídense de lo que dije. Tu realidad hoy. ¿Cuál es tu realidad económica? ¿Cuál es tu fluidez financiera? ¿Y qué estás esperando? Porque la dinámica de la economía es siempre ir para arriba, siempre ir para arriba, siempre ir para arriba, siempre ir para arriba, siempre. Entonces yo siempre me pregunto, si todos los humanos vamos a hacer esta creciente, nos vamos a acabar el planeta. ¿Qué pasa si nos mantenemos? ¿Por qué tiene que ser una creciente? ¿Por qué no tengo satisfacción aquí? ¿Por qué no me dejo de sentir hambre y sed y ganas de tantas cosas? Porque otro coche y otro coche y otro coche y otra casa y otro y otro y no hay satisfacción. Pues porque así estamos entrenados. Y además entrenamos hacia nuestros hijos, porque no tenemos más recursos que el que sabemos, que el que conocemos. Entonces, hoy podríamos empezar a hacerlo de manera diferente. ¿Realmente qué puedo pagar? ¿Realmente con cuánto cuento? ¿Realmente hasta dónde me quiero esforzar? ¿Realmente hasta dónde quiero llegar? ¿Cuánto tiempo le meto a esto? ¿Cuánto esfuerzo? Por ejemplo, yo hoy de verdad decía, no debería hacer una grabación esta semana. Estoy cansada. Nomás porque de verdad me dieron así los timings exactos, pero fue una cosa tras otra y me hace pensar en el recurso del tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, miren, les voy a mostrar. Este viernes yo voy a dar un taller, casualmente, no tiene toda la intención, de bloqueos financieros. Pero si tú no tomas el taller, no importa. Lo que quiero que veas es qué tipo de bloqueos financieros pueden haber. Porque lo que vamos a ver son soluciones prácticas para tu inconsciente o para tu tipo de sistema familiar o para algo que tú no has logrado ver. Entonces, yo aquí le puse diferentes tipos de bloqueos, como deudas, estafas, robos, dificultad para llegar al fin de mes, derroche del dinero, boicot a disfrutar del dinero, comportamiento asceta, alias los tacaños, los que no quieren gastar en nada, o avaro, y es un juicio de valor, ¿eh? Avaro o acumulador. Comportamientos adictivos es el acumulador o el comprador compulsivo y todas estas cosas. Yo el viernes voy a dar un taller de esto a las 6 de la tarde online, a las 10 de la mañana presencial. Dura más o menos 4 horas y media. Por eso me animé a hablar de la gestión de la liquidez financiera se llama. Entonces, es bueno que empiecen, si nada más ves el video, es bueno que empieces a tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Lo voy a arreglar o no lo voy a arreglar? Con los hijos puede ser, ¿puedo darle esto a mis hijos? ¿Realmente puedo darles esto económicamente hablando? Pero tengo muchos otros recursos de compañía, de hablar con ellos, de mostrarles
mi ejemplo. Millones de formas de acompañar a un hijo. Aunque no lo llevas al tenis y no lo llevas a la no sé qué, y al karate, y al inglés, y al no sé qué tanto. A lo mejor todo eso se está regulando este año, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser el acompañamiento de un hijo? ¿Todo tiene que ser con el dinero? ¿O puede haber otros recursos en ti? Puedes gestionarlo de otra manera, hablando de los hijos, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que a mí me gustaría, ya me ahorqué con mi propia lengua. Lo que a mí me gusta no es importante. Lo que yo quiero no es importante. Te invito, te invito a que hagas una reflexión. Una reflexión. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Cómo se siente no tener suficiente? ¿Cómo se siente en ti? ¿Cómo hay angustia? ¿Cómo se vive esa angustia? Ahí tenemos los otros videos de síntomas, de todo esto, para saber conectar con la sintomatología. O me gasto mis riñones. Y si me gasto uno, me queda el otro. Y también me lo puedo gastar. O puedo hacer un cambio. Todo lo que no actuamos lo sostiene nuestro organismo. Nuestro organismo paga. Nuestros tejidos pagan lo que nosotros no resolvemos. Entonces, bueno, ese es mi interés en estar aquí compartiendo la gestión de los líquidos. Entonces, aprender a gestionar los líquidos, la liquidez, es sumamente importante. Nosotros somos más agua que otra cosa. Imagínense si no es importante este tema. Es importantísimo. Bueno, pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Gestión de líquidos o que sostenga tu riñón. Actualízate, humano. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente emisión.